y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, tardes o noches, hermanos, según el horario en el que estén viendo este video. Pues bueno, el día de hoy estaremos reflexionando el capítulo 19, 20 y 21 del Evangelio según San Mateo. Continuamos pues con este gran reto y pues vamos a entrar en materia. En el capítulo 20, en el capítulo 19 vemos que los escribas tratan de tenderle una trampa a nuestro Señor tocando el tema del matrimonio. Y pues le hacen una pregunta, que si está permitido a un hombre divorciarse de una mujer por cualquier motivo. Nuestro Señor respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer y les dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Para nuestro Señor no existe el divorcio. Aquí los escribas y fariseos hablan de un documento que en el tiempo de Moisés existía, que era una especie de acta de divorcio, entre comillas. Pero nuestro Señor les explica que Moisés tuvo que hacer eso porque el pueblo era muy duro. El pueblo era realmente duro y Moisés pues tuvo que implementar esto porque realmente lo bombardeaban las personas para pedirle el divorcio. Pero lo que Moisés hacía era una especie de acta donde era un certificado, dice aquí, era un certificado el cual pues Moisés llevaba a cabo. Dice: Moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Yo les digo que el que se divorcia de su mujer fuera del caso de infidelidad y se casa con otra, comete adulterio. Así que para nuestro Señor Jesucristo el divorcio no existe. De hecho, dentro de la Iglesia Católica el divorcio no existe. Lo que existe es la nulidad matrimonial, es decir, que el sacramento del matrimonio pueda llegar a estar nulo, pues debido a que por diversas circunstancias quizás ese sacramento nunca tuvo validez. Pongo un ejemplo. Si una pareja se casa y el hombre o la mujer tenían una doble vida, es decir, se casan con su pareja, pero aparte de su pareja tenían otra vida, vivían con otra persona, y al casarse con la mujer no abandonan a la otra persona, sino que continúa viendo a esta persona, teniendo intimidad con ella, viviendo con la otra persona como si fuera su esposa, pero al mismo tiempo se casa con su esposa, pues ahí el sacramento no tiene validez, se vuelve nulo, porque él estaba jurando fidelidad a su esposa, y al descubrirse que realmente no era fiel a su esposa, pues el sacramento ciertamente pierde su validez y se vuelve nulo. Así que dentro de la Iglesia Católica no existe el divorcio, pero sí existe la nulidad matrimonial, que en ocasiones es un proceso sumamente largo y que por lo general 1 de cada 100 matrimonios obtiene una nulidad matrimonial, pero pues sí, ese es el proceso.
Después vemos en el capítulo 20 los trabajadores de la viña. Dice el Señor: aprendan algo del reino de los cielos. Un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata al día y los envió a su viña. Salió de nuevo hacia las 9 de la mañana y al ver en la plaza a otros que estaban desocupados, les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y se fueron a trabajar. Salió otra vez a mediodía y luego a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Ya era la última hora del día, la 11ª, cuando salió otra vez y vio otros que estaban allí parados. Les preguntó: ¿Por qué se han quedado todo el día sin hacer nada? Contestaron ellos: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viña. Al anochecer dijo el dueño de la viña a su mayordomo: llama a todos los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Vinieron los que habían ido a trabajar a última hora y cada uno recibió un denario, una moneda de plata. Cuando llegó el turno de los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Por eso, mientras se les pagaba, protestaban contra el propietario. Decían: estos últimos apenas trabajaron una hora y los consideras igual que a nosotros, que hemos aguantado el día entero y soportando lo más pesado del calor. El dueño le contestó a uno de ellos: amigo, yo no he sido injusto contigo. ¿No acordamos en un denario al día? Toma lo que te corresponde y márchate. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a llevar mis cosas de la manera que quiero? ¿O será que porque soy generoso y tú envidioso? Este texto es sumamente hermoso y podemos reflexionar también algo que reflexionamos en el día de ayer: la envidia. La envidia y el orgullo que a veces cada uno de nosotros tenemos y no nos permite avanzar. En este texto pues vemos que el Señor sale a contratar personal para su viña. Algunos comienzan a trabajar desde muy temprano, algunos un poco después sale a mediodía, después sale por la tarde y por último ya casi al anochecer vuelve a contratar a más personas. Y aquí es muy interesante porque en este texto se nos está relatando la manera en que el Señor nos llama a trabajar dentro de la iglesia, a prestar algún servicio. Hay quienes, por ejemplo, desde muy pequeños entran al seminario, se ordenan en el sacramento del orden sacerdotal y terminan toda su vida siendo fieles a Dios desde muy pequeños hasta su vejez. Hay quienes, hablando de este mismo ejemplo de los sacerdotes, entran al seminario en su adolescencia y también pues mueren siendo sacerdotes. Hay quienes entran a un seminario siendo adultos. El seminario está abierto a diferentes edades, siempre y cuando cumplan con los mandamientos y los requisitos, y también se les permite ser sacerdotes. Pero también habrá quienes aún estén aún más adultos y sientan este llamado al sacerdocio y también traten de ejercerlo. Pues aquí el Señor nos pone este ejemplo. Hay quienes se acercan a Dios desde muy jóvenes, hay quienes duran un poco más para acercarse a Dios, hay quienes tardan un poco más y hay quienes se acercan ya a Dios en su adultez o casi en su vejez. Pero el Señor nos está afirmando que a Él no le importa la edad
o el tiempo en el que tú te acerques a Él. A lo que nuestro Señor realmente le importa es que te acerques. Es que te acerques a Él. Es que comiences a trabajar en su viña. Es que comiences a esforzarte, aún así hayas llegado al final, aún así hayas llegado desde el principio. Porque al final el Señor nos pagará a todos lo mismo, porque Él es un Dios generoso, no es envidioso. Muy seguramente si nosotros fuéramos los dueños de la viña, pues sí, a alguno le pagaríamos más, al que llegó desde temprano más, al que llegó al final le pagaremos menos. Pero nuestro Señor en repetidas ocasiones nos ha dicho: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. El Señor es dueño del tiempo, el Señor es dueño de todo y Él sabe perfectamente por qué eligió hacerlo de esa manera. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Muy bien, pues después vemos la entrada triunfal de nuestro Señor en Jerusalén, montado pues en su burrito. Este texto pues que ya vimos también en el Evangelio según San Marcos. Después también vemos que nuestro Señor sigue haciendo el anuncio de su pasión en el versículo 17 del capítulo 20 de San Mateo. Y por último, vemos también otra parábola de los dos hijos en el capítulo 21, versículo 28 del Evangelio según San Mateo. Dice así: Jesús agregó: pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero para decirle: Hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: ya voy, Señor, pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: en verdad se los digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Realmente este texto, hermanos, también es uno de mis grandes favoritos de toda la Escritura, de toda. Así como el Evangelio el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo también es uno de mis textos favoritos, como Isaías capítulo 20, Isaías capítulo 5, versículo 20, y algunos otros textos. Pero este texto también me encanta porque nos ayuda a reflexionar mucho. Algunos pudiéramos pensar: yo estoy cerca de la iglesia, yo tengo muchos amigos sacerdotes, a mí me conocen en toda la parroquia, yo estoy cerca de Dios, tengo un lugar seguro o ganado ya en el cielo, o por lo menos tengo más ventaja que otros desgraciados que no van a misa, que no van a la iglesia, que no participan. Ellos pues tienen más desventaja que yo. Yo tengo más ventaja porque estoy cerca de las cosas de Dios. Algunos de nosotros podríamos llegar a pensar de esta manera, pero nuestro Señor nos dice que no. Nuestro Señor nos dice que no. Y nos dice: los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. En alguna otra traducción dice: los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera. Con esto el Señor nos invita a no confiarnos, a no creer que porque vamos a algún grupo, que porque pasamos a leer en la Santa Misa, porque estamos en el coro, porque participamos en alguna actividad dentro de la iglesia, no por esto creamos que somos mejores que los demás, sino por el contrario, siempre debemos ser humildes
y pensar que seguimos siendo unos pecadores, unos siervos inútiles, que estamos aquí por mera infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.